Eh, buenos, buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Alberto Cuadras Antolínez, estudiante de Economía, y en el día de hoy les voy a explicar qué es la economía y sus dos ramas principales. ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia el comportamiento y las relaciones de las familias, empresas con respecto a los bienes y servicios que adquieren cada día. Un economista debe ser capacitado para orientar empresas, organismos gubernamentales, para que tengan una excelente economía en estos casos. Para estos casos se tienen que estudiar las estadísticas de los años pasados. Eh, la economía, cuando se habla de esta, se está hablando de todo este engranaje que mueve el mundo, porque como podemos ver, la economía la podemos ver en muchas partes, en todos los quehaceres, en todo estamos hablando de economía, de ahorrar, eh, de no gastar tanto, ejemplos muy claros. Esta tiene dos grandes ramas que son la microeconomía y la macroeconomía. Nos vamos a centrar ahora en la microeconomía. La microeconomía es aquella rama de la economía que estudia los agentes individuales, o mejor dicho, las empresas o organismos pequeños, donde tenemos un campo de estudio muy amplio en la microeconomía, que interactúan los agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Los agentes económicos son las familias, el Estado y las empresas. Son estos que interactúan para la transformación de un bien. Las familias producen dicho bien, la empresa los procesa para producir el bien, y el Estado tiene relación contra las familias y con las empresas. Eh, el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es un conjunto donde vamos a encontrar bienes y servicios eh, para nuestro consumo. Más esencialmente en el mercado encontramos frutas, etcétera. ¿Qué es un bien? Un bien es aquello que adquirimos nosotros para satisfacer nuestra necesidad. Por ejemplo, un computador, un celular, un carro para poder transitar. El precio es aquella remuneración económica que tenemos que dar nosotros para adquirir dicho bien. O sea, es un pago que nosotros como consumidores debemos hacer para obtener un bien que nos va a servir a nosotros para nuestro día a día. La macroeconomía. La macroeconomía ocupa un campo más amplio que la microeconomía, ya que esta no se centra en lo individual y en sectores mínimos, sino que esta se centra es en lo global. Un ejemplo, un país, una nación, etcétera. Su estudio o objetivo de estudio es el crecimiento económico. Como podemos ver, esta gráfica, el crecimiento económico, como lo dice, es el crecimiento de la economía por producir un bien o un servicio y por tener un buen manejo de este mismo. El desempleo. ¿Qué es el desempleo? El desempleo es el estado de una persona que está apta con condiciones para trabajar, pero que no tiene su trabajo y por ende no tiene un salario o una economía. El salario es aquello que nosotros a veces damos a una persona por realizar bien un trabajo o una tarea que se le ha asignado. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado de los precios de los productos. La balanza comercial. ¿Qué es? La balanza comercial es una comparación entre las importaciones y las exportaciones. Como podemos ver, puede ser que esta sea la importación y esta la exportación.
Esto quiere decir que un país sin importaciones y exportaciones no es nada, porque su economía sería muy baja. Impuestos es aquel tributo que nosotros, los individuos o familias, tenemos que pagar al Estado, por un bien o por algún bien que tengamos a nuestro nombre. El estudio de la macroeconomía, como se relaciona con la estadística, y dependiendo de los resultados de un estudio estadístico, para ella define si una economía es exitosa o si no es exitosa. Para esto se producen varios indicadores, que son el PIB, Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la economía que recibimos por la producción de bienes y servicios en un país. Más generalizadamente, los precios del consumidor. ¿Qué son? Los precios del consumidor son el pago que nosotros tenemos que pagar por adquirir un bien o un servicio, que es esencial para nuestra vida cotidiana. Ejemplo, tenemos la electricidad y el agua. Son los dos ejemplos, porque sin ellos nosotros no podemos vivir. La tasa de desempleo. La tasa de desempleo es aquella que mide la cantidad de personas que no tienen un empleo, pero que están aptas para tenerlo y por ende no tienen un salario. La tasa de interés. Bueno, la tasa de interés. Muchas gracias por su atención. Como podemos ver, un pequeño corto. En este pequeño video explicamos la importancia de la economía, sus ramas y por qué es importante nuestra economía. La economía es importante porque todos tenemos que tener un manejo apropiado de los recursos naturales como los recursos económicos.